Hola, hoy es 13 de abril de 2020. Después de estos días de cuarentena, creemos que es importante hacer un alto en el camino para plantear propuestas concretas de lo que nosotros hemos denominado como el día después. ¿Qué viene después de la crisis del coronavirus una vez que la hayamos superado, cosa que esperemos que se haga pronto? La base que hemos heredado, los 14 años del gran fraude del MAS, nos han demostrado que en la realidad, fuera de algunas obras de infraestructura y de algunos paliativos en la lucha contra la pobreza, bastante más frágiles de lo que parecían, se han desperdiciado 14 años en los que tuvimos la mayor bonanza económica de nuestra historia, gracias a los extraordinarios precios de nuestras materias primas. Sobre esa realidad vale la pena criticar al gobierno actual, vale la pena detenerse en qué está haciendo mal o qué no. Habrá un momento para ello, pero creemos que es el momento de la propuesta. La propuesta en términos generales, la propuesta social, económica y política. En lo general, tenemos que hacer que cambie la gestión del Estado, que cambie la forma de gestionar el gobierno, empezando por un gobierno transparente, una gestión en la que los datos, la información, la administración de los recursos, las inversiones, las licitaciones sean claras, de conocimiento de todos. Eso nos obliga con urgencia a la creación de un gobierno que utiliza los instrumentos digitales como parte esencial de su trabajo. La implementación real de un gobierno en línea que ayuda a la transparencia. Y algo fundamental, la actualización y transmisión en tiempo real de toda la información que el país necesita para llevar adelante sus estrategias, tanto en lo público como en lo privado. Eso demanda revolucionar la administración pública y hacer que nuestro sistema burocrático sea eficiente. Es fundamental la coordinación y el trabajo adecuado entre el nivel central, el nivel departamental y el nivel municipal, fortificando las autonomías a través de un pacto fiscal que sea real y efectivo y que además permita la eliminación de duplicidades y superposiciones innecesarias y que encarecen el funcionamiento global del Estado. En lo social, creemos que hay dos temas urgentes: salud y educación. En salud queda claro que se requiere una reformulación de fondo, de incremento del presupuesto sobre el Producto Interno Bruto General del país para hacer realmente una inyección masiva de fondos en el mejoramiento de la salud. Obviamente para infraestructura, equipamiento e ítems, pero sobre todo, apelando otra vez a la tecnología y a la digitalización, a una mayor eficiencia de gestión en la administración de salud que permita lograr resultados realmente importantes. En ese contexto, lo que necesitamos es colocarnos como meta en el gobierno de lograr los promedios que requerimos de médicos, enfermeras, trabajadores en salud, camas de unidad de terapia intensiva por cada 10,000 habitantes, equivalentes, insisto, en los datos promedio de América Latina como primer objetivo. En la educación también hay que hacer una revolución de la inversión pública y del total del presupuesto con relación al Producto Interno Bruto. Hay que hacer un salto gigantesco a la digitalización. Hay que hacer un salto gigantesco a la conexión de Internet al 100% de las escuelas públicas urbanas para poder llevar adelante ese cambio y ponerse una meta cronológica para lograr ese mismo resultado, conexiones de Internet a las escuelas rurales que permitan una transformación de la educación presencial única a un incremento de la educación virtual que tenga además un currículo específico de educación virtual adecuada a nuestra realidad intercultural, tomando en consideración
el tema intercultural y bilingüe de nuestro mundo indígena, más allá de lo rural, también en lo urbano. Es fundamental que hagamos una medición internacional del nivel de nuestra educación en sistemas de categorización internacional tipo PISA o equivalentes para saber dónde está la educación boliviana. Esto es urgente. En lo económico, suspender el pago de la deuda externa, tanto en capital como intereses, hasta que se haya superado la crisis. Se debe hacer adicionalmente una radical reforma del sistema impositivo para lograr en esta oportunidad, que creo que es una oportunidad de oro, el nivel de formalización creciente de nuestra economía. Esa reforma de impuestos tiene que reducir el IVA, tiene que reducir los impuestos indirectos y tomar en consideración seriamente la eliminación de aranceles. Se tiene que establecer además la búsqueda de la universalización del pago de impuestos, pero que tenga algo a cambio para hacerlo atractivo. Por ejemplo, la garantía de una renta universal para todos los ciudadanos por ser ciudadanos y adicionalmente el que tengan un acceso real a un sistema universal de salud que funcione efectivamente. Aplicar inmediatamente la facilitación, idealmente a través de un solo paso, para la creación de empresas y no generar un ataque impositivo inmediatamente éstas se crean. Igual, facilitar el cierre de una empresa que está en graves problemas o que está en quiebra, lo que no se convierta en un calvario sin fin alguno. Y quizás lo más importante y urgente, la creación inmediata de un Consejo Económico y Social, con participación del Estado a través del gobierno, los empresarios y los trabajadores. Una revisión de las leyes laborales, no para perjudicar a unos y favorecer a otros, sino para establecer con realismo la sostenibilidad de dos cosas, el empleo y las empresas que generan empleo, dando lugar a que haya mayor creación de este. Establecer inmediatamente medidas paliativas a través de ese Consejo Económico y Social que garanticen el funcionamiento de las empresas privadas. Se hace imprescindible la combinación de una banca de fomento, tanto pública como privada, que ayude al pequeño empresario, al microempresario y a las personas que quieran hacer emprendimientos individuales. Esta banca de fomento tiene que recuperar la mejor tradición que todavía existe del sistema financiero boliviano que logró esos objetivos de manera importante. Ese es un mecanismo de inserción de la economía informal a la economía formal, con intereses que sean accesibles y razonables. Y finalmente, la propuesta política. La crisis política abierta por la irresponsabilidad del fraude masivo que hizo Morales el año pasado ha abierto un espacio de un gobierno de transición que está confrontando además el desafío del coronavirus. La decisión equivocada del gobierno actual y de su presidenta de ir a la candidatura agrava esta situación. Tenemos que ir a una elección lo más pronto posible, en cuanto la crisis de salud se haya superado, porque Bolivia necesita un gobierno de 5 años con estabilidad para lograr aplicar las medidas de emergencia que el país requiere en el mediano y en el largo plazo. El gobierno elegido en las urnas deberá garantizar una mayoría con alianzas de gobernabilidad, pero sobre todo deberá comprometerse a la creación de un gobierno de unidad en el que se consideren políticas de Estado, temas vitales como los que hemos propuesto, referidos al ámbito social, al ámbito económico y al ámbito político. Debe hacerse un pacto entre todas las fuerzas políticas, económicas y sociales del país que se comprometen a cumplir lo que se define como políticas de Estado para salir de la crisis en la que el país está en el largo plazo, de modo tal que independientemente de cualquier diferencia política o ideológica, ese compromiso sea rigurosamente cumplido. Este es el tiempo en el que debemos proponer, este es el tiempo en el que debemos trabajar unidos para un país que sea capaz de encarar adecuadamente la gravísima crisis que vamos a tener que enfrentar inmediatamente después de haber superado el tema del coronavirus.